Muy buenas tardes, amigos y amigas que todos los viernes siguen este espacio de La Hora de Consuelo, que tan generosamente cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití y que usualmente conducimos el doctor Armando Armenteros, un médico eminente de generaciones que preside este comité, y quien les habla, el doctor Castillo Pantaleón, para llevarles a ustedes informaciones relativas a un tema que es de la inmediata cotidianidad para todos los dominicanos. El problema particular de la isla de Santo Domingo, compartida por dos estados distintos, estados pobres, pero que están compuestas por naciones totalmente diferentes en lo idiomático, en lo cultural, y que han alcanzado niveles de subdesarrollo distintos, tanto así que una de ellas, que ocupa aproximadamente el 40% del territorio, es un estado fallido. El estado haitiano es un estado que tiene los récords más altos de falencias y de no satisfacción de ninguno de los parámetros que le permitan siquiera llegar a niveles aceptables, ya que es un estado tan pobre que ha agotado en modo tan extremo las posibilidades del desarrollo sostenible, que es un estado prácticamente fallido. Y ya veremos, de hecho, una declaración que se produjo hace unos días de quien fuera el embajador dominicano allá, que es un intelectual dominicano, que siempre ha atendido a los intereses no dominicanos en relación con Haití, diciendo que ya en Haití no hay esperanza para nada. Uno tendría que preguntarse cómo este señor, si dice eso ahora, después de haber estado tanto tiempo representando el Estado Dominicano allí, cómo no se dio cuenta y por qué promueve tanto la migración, esa migración incontenida que compromete los destinos de la República Dominicana. Entonces este comité está compuesto por hombres y mujeres que provenimos de todas las esferas de la sociedad dominicana, de todo el espectro social e ideológico. Hay, por lo tanto, en el comité profesionales, ciudadanos y ciudadanas que tienen simpatías políticas muy distintas, de todo el espectro de los principales partidos y algunos incluso minoritarios, pero que al entrar en este vértice que es el comité, entiende que todas las líneas del interés nacional, cual que fuera su credo político o su credo religioso, confluyen en un punto en el que todos estamos de acuerdo. República Dominicana, como Estado, merece ser preservado y los valores propios de la dominicanidad tienen un valor apreciable porque solo hay un pueblo dominicano en el mundo. Es el único lugar, su pequeño territorio, en donde esa población que fue la primera colonia hispana en el Nuevo Mundo, en América, porque desde aquí partió la empresa de conquista y colonización de todas las Américas, pues es un pueblo único y como pueblo el más antiguo de América, ha conformado ciertas características que son extraordinarias. La República Dominicana ha sido dominada y asaltada y atacada por las principales potencias. Fuimos colonia española, fuimos colonia francesa. Varias escuadras inglesas trataron de conquistarnos. Fuimos invadidos por nuestro vecino más inmediato, que era una ex colonia francesa, con un idioma distinto, costumbres distintas, y sojuzgada por 22 años. Ocupada 2 veces por la principal potencia del siglo, económica y militar del siglo XX, y en la actualidad Estados Unidos de Norteamérica, que nos ocupó en 2 ocasiones el siglo pasado. Una nación que tiene la desgracia de tener esta situación excepcional que acontece en otras pequeñas islas en el mundo, porque no es el único caso de 2 estados compartiendo un territorio estrictamente insular. República Dominicana entonces recibe de su vecina, una cantidad de migración que expulsa ese estado, y hay toda una especie de conspiración internacional por parte precisamente de estos imperios colonizadores que pretenden endosarle a la República Dominicana todas las consecuencias de esta situación extrema. República Dominicana, por lo tanto, tiene que compartir, y lo hace como no lo hace ningún otro estado en el mundo, su sistema de salud, su sistema educativo y atención, y por la irresponsabilidad de los gobiernos, de los distintos gobiernos
a lo largo del tiempo, compromete también sus pocos y escasos recursos naturales con un tema de deforestación terrible que afecta el Estado haitiano. No ha superado la costumbre de la utilización del carbón, de la energía vegetal, del carbón vegetal. Y esa carbonización de los bosques en esta isla comprometió la sostenibilidad medioambiental de Haití, que es un territorio que ya no soporta cultivos porque la capa vegetal se erosionó y los recursos acuíferos también están agotados y hasta los recursos costeros están por prácticas de pesca absolutamente destructivas del medio de los ecosistemas, pues está en una situación en donde no hay posibilidad de sostenimiento de la vida, también producto de esas políticas irresponsables. Esta expulsión estimulada incluso desde este entorno internacional de esta población para que no llegue a otras costas, compromete también los escasos puestos de trabajo en una economía que ha hecho todo lo posible por crecer y que es líder en la región. La República Dominicana ha sido exitosa en muchos rubros, es una potencia relativamente, ¿verdad?, en términos relativos, regional, en materia de turismo, en materia de producción de algunos rubros agropecuarios como los huevos, los pollos, etcétera. Y hemos más o menos logrado preservar algo el medio ambiente, no todo lo deseable. Pero esta sobreoferta de mano de obra que viene en esta población, joven en su gran mayoría, desplaza a los más pobres, que ya entonces no solamente no encuentran camas de hospital, no encuentran aulas y pupitres para sus hijos estudiar, también pierden sus trabajos, también pierden la posibilidad de reclamo de mejores condiciones salariales, porque la ley de la oferta y la demanda obviamente se impone. Y este modelo de irresponsabilidad, sin embargo, viene de la mano de un modelo económico capitalista subdesarrollado que persigue acumulación originaria de la renta, disminuyendo costos. Entonces, mientras más barato se paga la mano de obra, pues mejor para el empresario. Entonces, toda esta situación interna, obviamente, se convierte en un terreno fértil en el cual estos propósitos geopolíticos que pretenden endosarnos el problema de Haití, encuentran eco. República Dominicana, por lo tanto, es objeto de una conjura interna y externa de sus autoridades, de muchos sectores que están financiados por ese lobby internacional y esa presión internacional que pretende que nosotros absorbamos la mayor cantidad posible de población haitiana. Eso significa para la República Dominicana también perder su propia identidad, porque Haití tiene el índice de natalidad más alto del continente. Y no hay que ser ni paranoico, ni tampoco ser histérico para suponer que al cabo del tiempo de continuar esta tendencia, República Dominicana terminaría siendo minoría en su propio territorio, la población dominicana, y la pérdida de los rasgos característicos, valiosísimos, de su identidad cultural, que somos un pueblo maravilloso. Esos desafíos de convivencia también generan, por la presión, una situación de resentimiento de una población que tiene unas costumbres distintas, y esa población llega aquí también urgida de necesidades, pero también con unas expectativas de tratamiento irresponsable de las autoridades que les permite conducirse incluso casi como si tuviese más derecho que el dominicano. Entonces, para el dominicano no hay hospitales, los puestos de trabajo del sector informal están totalmente ocupados, un motoconchista en muchas partes del país no puede trabajar porque ya esos sectores informales están ocupados por haitianos, se hacen marchas. ¿Qué hace el comité? Traer toda esa información, mostrarla con su base documental, venimos con recortes de prensa, alertamos a las políticas públicas únicamente y hemos hecho aportes en la dirección de convencer a la sociedad dominicana, llevándole todas estas reflexiones basadas en esa información, en que ese es un tema que no puede seguir siendo tratado con irresponsabilidad. En esta semana, de hecho, la noticia del día de hoy es la información de que
la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a enviar, por gestiones de nuestro canciller, una nueva misión para verificar si se reunieron o no mejorías, si alcanzaron o no mejorías sobre el tema migratorio, porque en esos foros se nos acusa de racistas por no también regalar la nacionalidad dominicana a gran parte de esa población. Porque no obstante toda la complacencia gubernamental con esos organismos multilaterales que se conducen como si los dominicanos no tuviéramos derecho, pues nos repiten los mismos informes todos los años. Entonces yo pedí un recortito, una imagen, y esa es la nota de prensa de la Cancillería que exhibe eso como si fuera un logro. Van a venir para corregir el error. Señor Canciller, no se llame engaño, que esa comisión está ahí para eso. Y el gobierno norteamericano, que no reconoce esa comisión, le aumentó los fondos a la comisión y se los redujo a la ayuda de la República Dominicana, por si no se sabe. Y a la ayuda humanitaria de Haití se la recortaron, y a la de la mayoría de los países, pero la de la comisión sí se lo aumentan. Esa gente va a venir a decir lo mismo. Bueno, se hizo un plan de regularización, entre todo el que quiere, eso no se acaba nunca, le siguen entregando papeles sin control a toda esa población. Pero siempre hay la práctica del racismo y la discriminación, porque tenemos unos embajadores dominicanos que le han hecho juego a eso, empezando por el señor Sillier, que ahora dice que República Dominicana no tiene expectativa en relación con la falencia del Estado haitiano. Entonces nosotros quisimos invitar hoy, por una actividad que tenemos el martes, que va a haber el martes, y de la cual el comité apoya. Hemos contado aquí la terrible circunstancia de la jovencita Cielo Sena García, una niña de 14 años, salvajemente mutilada por un ciudadano haitiano, de esos que entran sin control y que las autoridades ni saben cómo se llama, y que cuando cometen hechos delictivos contra dominicanos con saña y violencia propias de un comportamiento que es normal en su país. Hay mucha violencia en Haití, país sin instituciones. Sencillamente esa niña fue mutilada salvajemente. Un grupo de dominicanos y de organizaciones que tienen estos temas de la dominicanidad a flor de piel y que están muy dispersos, y eso es una verdadera pena, y ojalá esto sea la ocasión para que todos se convoquen alrededor de esfuerzos unificados. Han creado una mesa y la han llamado muy hermosamente con el nombre de esa niña. Es una niña dominicana de apenas 14 años. Y hemos invitado para el día de hoy, porque hay una rueda de prensa el martes que se había pospuesto, pero ya se va a realizar este martes para dar a conocer todo este y otros muchos casos, para que se vea el desamparo que tiene esta población ante estas políticas gubernamentales. Yo le quiero dar la bienvenida al doctor Robert Cabral, quien nos ha invitado a nosotros. Nosotros fuimos al primer esfuerzo de una actividad que por problemas de coordinación no pudo darse, y le pedimos que nos acompañara en el día de hoy. Viene con algunas fotografías que debemos advertir que son sumamente fuertes, son imágenes terribles, pero eso es importante que el país lo vea, porque tampoco nos van a pedir que miremos para otro lado, para que se entienda de qué es lo que estamos hablando. Buenas tardes, Robert, gracias por aceptar la invitación del comité al programa de la Hora de Consuelo. Y háblanos primero de quién es Cielo Sena García, qué le pasó y qué es lo que motiva a ti y a una serie de organizaciones que se están reuniendo en esta mesa de articulación de una iniciativa y de otras que espero en el futuro se hagan. Bien. Explícanos. Bueno, antes que nada, te agradezco muchísimo la gentileza de invitarnos al programa. Para nosotros es un verdadero honor estar con ustedes, compartiendo los mismos criterios, las mismas inquietudes y sobre todo las mismas necesidades de la causa dominicana, que en este momento está viviendo situaciones tan dramáticas. Cielo García es una niña marginal dominicana, de una familia marginal, excluida, que vive en una zona que fue invadida por familias dominicanas, como es típico en muchísimas zonas urbanas y suburbanas de República Dominicana, y esa familia se estableció allí. Ella es hija de un señor sargento del ejército dominicano, vive él con ella y con 5 hermanitos más. Cielo vive en El Quilombo, en la zona de Pedro Brán,
una zona totalmente marginal y excluida, como te he dicho. Allí se ha establecido progresivamente un asentamiento haitiano ilegal. Sin ninguna clase de control. Sin ningún tipo de control, ningún tipo de información, ni control institucional oficial, ni control social tampoco. Se fueron estableciendo una gran cantidad de familias y personas haitianas, y ahí llegó Jeffrey, que es el agresor, un joven antisocial, delincuente, sin ningún tipo de control de ninguna naturaleza, sin ningún tipo de documentación tampoco, y así como él, llegaron sus hermanos y cientos de familias completas, y se fueron estableciendo y ocupando territorio dominicano. Jeffrey y todos sus compañeros haitianos están todos armados. Es una práctica normal de ellos, armarse con machete y merodear en toda la zona y dedicarse a actividades totalmente furtivas, no son actividades estables. Se dedicó a acosar a la hermanita de Cielo, la familia de Cielo y el papá sobre todo, para evitar violencia y para evitar problemas, porque al final una actuación del padre lo que generaba era un problema contra él mismo, que él fuera metido preso, que fuera cancelado del ejército, como viene ocurriendo tradicionalmente en estos casos. Le llamaron la atención, él dijo una frase emblemática: ella tiene que ser mía. Cuando no pudo con la hermana, entonces persiguió a la menor Cielo. La persiguió a tal punto que acechó que estuviera en el río. Ella estaba con varias amiguitas. Las amiguitas, tan pronto lo vieron armado con el machete, le avisaron: Cielo, corre, que viene el haitiano. Ella salió corriendo, tropezó, cayó de espaldas. Él le cayó a machetazos y le dio 24 machetazos sin ningún tipo de cese, con una furia, un furor, con una tal violencia, Pantaleón, que solamente refleja odio, que no puede expresar otra cosa que no sea odio y resentimiento. Ese es el hecho. El padre, que es avisado por las amiguitas, llegó y la encuentra moribunda. Está viva por casualidad o por milagro. La trasladaron al Carvente, del Carvente al Darío Contreras, una intervención inicial, para que tengas una idea. Permítame las fotos. Para que tengas una idea, según vas hablando, yo quiero mostrarte la magnitud de los machetazos. Si pueden, esas fotografías fueron si tomadas pueden en tomar el lugar. este Las borde. fotos para Sí, cómo no, irlas pasando a los chicos. Cómo no. Pero quiero que veas esta sobre todo, cómo aparece la niña. Puedes seguir hablando. En las condiciones que aparece, mira los machetazos que recibe en todo el cuerpo, en el rostro, en el cuello, en la oreja, en los brazos, prácticamente para aniquilarla. Mira esta foto, por favor, para que tengas una idea. Luego es trasladada al hospital Darío Contreras, donde se le dan unas atenciones básicas iniciales y se le extirpa, se le mutila una extremidad. Luego, por las dificultades, se trató de salvarle un brazo, pero en este momento, Pantaleón, y tú que eres un acreditado intelectual de la ley, que has tenido una vasta experiencia en la judicatura y en el ejercicio privado, estamos indagando una probable mala práctica o negligencia médica a cargo del hospital, porque todas las indagatorias nos señalan que esa extremidad se le pudo haber salvado si interviene a tiempo una atención más especializada. Lamentablemente, le cortaron un brazo y luego procedieron a cortarle el otro brazo. Además, en las condiciones que llegó fueron realmente críticas. ¿A qué establecimiento hospitalario? Al Darío Contreras. En el Darío Darío Contreras. ¿Y por qué no la llevaron al hospital que atiende los militares y sus familiares? Es que el papá fue a las Fuerzas Armadas y lo atendió el G2 y lo único que le dijeron fue que no hablara con la prensa. Pero las Fuerzas Armadas, y es extraño porque un ministro tan diligente, un hombre tan articulado como el ministro de las Fuerzas Armadas, no ha dicho absolutamente nada con relación a un familiar de un miembro del Ejército Nacional, una entidad, una
una institución militar dominicana que surgió con las mismas luchas independentistas. ¿Qué pasó después? Bueno, como tú puedes verificar, le quisieron dar de alta en el Hospital Darío Contreras y gracias al esfuerzo, porque hay que decirlo, de activistas nacionalistas y de ciudadanos particulares, como es el caso de la doctora Gladys Félix, del doctor Casars y otras personas que intervinieron, se impidió que le dieran de alta cuando aún no estaba en condiciones para ser enviada a su casa. Y se demuestra cuando posteriormente la mandan a su casa y tomó una infección. Y a causa de esa infección volvió a ser internada. Se puso en evidencia que en el hospital no había camas y las camas no habían porque estaban ocupadas precisamente por pacientes haitianos. Pero ¿qué refleja eso? Nos dijo un médico que de Haití están llegando directamente al hospital Darío Contreras y ellos tienen el temor de decirlo, Pantaleón, a ellos les está prohibido decirlo. Llegan docenas de haitianos directamente desde Haití en ambulancia, personas discapacitadas, envejecientes, personas con trastornos mentales, locos, y lo tiran allá, lo depositan en el hospital y se ve, el hospital los atiende con sentido de humanidad. Agota su presupuesto. El ahora presupuesto no hay medicina, que ni no camas. hay para Cielo García. No hay. Cielo García no tenía cama, ahora en la segunda hospitalización. Resulta entonces que gracias a los esfuerzos de los ciudadanos que nos hemos comprometido con esta causa, aparece un empresario, Nieto, Porfirio López Nieto. López Nieto, que tengo entendido que tiene una amplia historial de participación nacionalista y ciudadana, y cubrió sus gastos en el Hospital Central del Este, en una clínica privada, y allí fue atendida, le fue mutilado de nuevo la extremidad que ya le había sido mutilada. Si estaba infectada había Y que desviarla, tenía que de nuevo todavía operarse. existe el peligro de que se le siga mutilando ¿Y el cuántas brazo. instituciones del Estado se han acercado a esa familia para asistirla o para ver qué hacer? O sea, ¿qué ha pasado con el agresor? Es un caso realmente desgraciado, es un caso triste, Pantaleón. Desde el momento en que la niña fue afectada y agraviada por el hecho, atacada de esta manera, que fue trasladada al Hospital Carventi primero y luego al Hospital Darío Contreras, donde a los pocos días quisieron darle de alta, desde ese momento, nunca, ni medios de opinión, ni personas, ni instituciones públicas, ni siquiera esa infraestructura oficial de asistencialismo que dirige la señora vicepresidenta a través de sus programas de solidaridad, ni el despacho de la primera dama, ni el plan social, ni la presidencia de la República, que tiene un capítulo presupuestario para ese tipo de actividades y asistencia social. Absolutamente ninguna entidad oficial ha intervenido, pero no solamente ha intervenido en asistencia médica, tampoco en lo que tiene que ver con el proceso penal y con el seguimiento de este hecho violento y horrible, como lo describió el Listín Diario posteriormente. ¿Por qué este caso ha tenido esta relevancia, este nivel de exposición y esta magnitud? Por las redes sociales. Son las redes las que han hablado, los grupos nacionalistas, los activistas, los grupos que trabajan por la causa dominicana, son los que han llevado este caso a este nivel de exposición, donde hoy es un caso nacional, es un caso internacional, que no puede ser ni relegado, ni ocultado, ni postergado, ni por el gobierno, ni por la prensa convencional. Esa es la realidad. Robert, una de las razones por las cuales nosotros aquí en el comité nos hemos referido mucho al tema es porque el caso el desgraciado caso de la niña, a quien conocí personalmente, conocí a sus padres, es un caso que es difícil. Yo quería que frisáramos, porque esto tiene que tener el rostro humano. El rostro humano es, y si puedes acercarlo más a ese rostro bellísimo, me encuentro esa niña hermosísima, una dominicana típica, con ese colorcito mestizo que tenemos los dominicanos, un país maravilloso, una sonrisa hermosísima. No es un caso único. Ahí voy, ahí vamos. Y yo, conversando contigo, dije, es que el caso de Cielo Sena García es sencillamente el rostro humano de una cosa muy generalizada.
Y eso hay que exponerlo. No porque se quiera instrumentalizar a la niña. Absolutamente no. Porque ese no es el propósito. Es que estos políticos que tenemos, por poco se me zafa una mala palabra ahora. Ya. Ustedes no se imaginan el nivel de autocontrol Pero, que uno que tener cuando uno tiene contacto con una cosa como Pantaleón, si el caso Cielo García hubiese sido atendido con la normalidad que un Estado eficiente, que un Estado consistente, un Estado que aplica la ley y la Constitución, lo hubiesen aplicado, no estaríamos aquí. No, imposible. No habría necesidad, No. porque se estaría cubriendo la asistencia médica, se le estaría dando asistencia principal. Porque yo me pregunto, en otros casos no tan graves, no tan trágicos como este, que ha creado una discapacidad definitiva de por vida a una menor hembra, ciudadana dominicana. En otro caso, como es el caso del atleta Luis Pie, por ejemplo, los estándares fueron totalmente distintos. Totalmente distintos. Atención, si hubiese sido una niña haitiana agredida por un ¿Por dominicano... qué un haitiano sí? ¿Por qué un dominicano no? Porque esa en nuestro discriminación propio Estado. contra el dominicano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tratamiento absolutamente distinto. Totalmente. En una problemática que no es única, porque es que el caso de la es niña, una discriminación en perjuicio de los propios dominicanos. Aquí en el programa que hacemos los viernes traemos los recortes de periódicos, de la cantidad de hechos similares. Lo que acontece con la niña Cielo es que ella sobrevivió. Que sobrevivió. Para ser ejemplo y testimonio de la violencia haitiana creciente. Creciente. Pero yo quería... Cuando nosotros hablamos de la Balcanización, ¿sabes lo que es la balcanización? Los Balcanes es una región de Europa en donde poblaciones sin control fueron migrando de costumbres distintas. Yo quería mostrarte. Y produjeron situaciones de mucha violencia, donde una población agredía a otra. A propósito... Eso es lo que estamos empezando ya a ver, producto de estas políticas migratorias irresponsables. A propósito de Cielo García, que ha sobrevivido como un testimonio vivo para que el mundo, para que el país entienda lo que está ocurriendo, que no es una histeria nacionalista, que no es una exageración, que no es un montaje político, son hechos reales de una ocupación creciente y de una pérdida de integridad territorial y de una pérdida creciente de una mutilación de nuestra independencia nacional y del legado que recibimos en el 44 cuando nos convertimos en un Estado de derecho público ante la comunidad internacional. Mira, la situación no es tan simple como parece, ni es tan marginal como algunas entidades de la inteligencia del Estado lo quieren manejar, porque lo están manejando y te lo estoy informando por primera vez en este momento. Es una consistente línea de violencia haitiana que se está manifestando en el país de manera continua y que viene siendo ocultada por los organismos de inteligencia. Pantaleón, y los organismos lo saben, o le están mintiendo al señor presidente de la República y le están ocultando la información. Porque es más grave todavía, está ocurriendo contra militares dominicanos a cargo de haitianos que los desarman y desaparecen con las armas. El teniente que fue agredido y casi asesinado por una banda haitiana, el teniente Castillo. Y así como casos del teniente Castillo, han ocurrido otros en Manzanillo, un capitán que fue agredido y un sargento asesinado. Y las Fuerzas Armadas no se ha pronunciado. No se ha producido una investigación militar, aún fuera interna, respecto de estos hechos que son graves, porque son ataques y agresiones contra oficiales y Fuerzas Armadas y fuerzas militares y del orden dominicana. Pero no solamente ocurre contra militares, los haitianos le perdieron el miedo a los militares dominicanos hace mucho tiempo y a la autoridad legítima dominicana. Mira el caso del hacendado en Montebonito, Padre Las Casas, Ramón Martínez, que fue asaltado y atacado por una banda haitiana. Tengo aquí el caso de la señora Alba Reyes también, en el paraje Lagunita, próximo a Arroyo Cano, que fue agredida y atacada también. Pero mira el caso reciente del agricultor Mejía, que fue asaltado, desarmado, mientras operaba en sus predios agrícolas, en la horma de Ocoa, asaltado
y asesinado por 3 haitianos, de los cuales hay uno que está preso. Pero ayer, en el día de ayer, mientras estábamos trabajando en el caso Cielo García, y quiero, por respeto a la dimensión que tú tienes y como a este programa, quiero advertir y que quede claro que esas informaciones están verificadas. O sea, no se trata de mera especulación o de mero rumor de redes sociales. Son informaciones que nosotros la estamos acreditando y que la estamos comprobando y confirmando, como el caso de ayer, que nos llama una señora del Ceibo para informarnos el hecho de Consuelo en San Pedro de Macorís, donde una menor fue asaltada y violada por un haitiano que fue detenido posteriormente. Eso ocurrió en el día de ayer. Y cada día estamos recibiendo informaciones. El caso de Asua, de la madre que fue violada, esposa de un agricultor, delante de su hija de 5 años. Lo que ocurre es que son casos que se dan en la marginalidad, que se dan en las zonas pobres, en las zonas de montaña, en las zonas rurales del país, donde la gente no tiene acceso y donde el tratamiento que se da es un procesamiento penal y policial rutinario. Ni la inteligencia de migración, ni la inteligencia de Fuerzas Armadas que la tiene, ni la propia inteligencia del presidente, que es el DNI, quieren investigar y poner en evidencia y documentar estos casos. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esta política de ocultamiento institucional, como ocurrió con el caso de Cielo, que se quiere deformar y se quiere trastornar y se quiere generar una opinión distinta a lo que ocurrió? Son ataques de odio y ataques de resentimiento. Robert, todo esto que tú estás exponiendo aquí, creo que es ilustrativo, lo suficientemente gráfico para que para que las autoridades se tomen un minuto en meditar qué es lo que están haciendo y cómo nos han conducido a donde estamos. Pero tenemos que cumplir con los compromisos comerciales de este espacio, gracias a cuyo patrocinio La Hora de Consuelo pues sigue llegando al hogar de todos ustedes. Así que no se nos vayan, que todavía nos quedan unos minutos luego de los mismos. Así que nos vemos en unos minutos. Gracias amigos por continuar sintonizados en este Teleradio América, Canal 45, en La Hora de Consuelo, espacio que los viernes cede muy generosamente a su productora y conductora, doña Consuelo Despradel, al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, una ONG que procura sensibilizar las políticas públicas y a la comunidad internacional para que acuda en ayuda del Estado haitiano, pero en su propio territorio, porque República Dominicana no es la solución de los problemas haitianos. Y estamos esta tarde con el doctor Robert Cabral, activista, que junto con otros dominicanos inquietados por estas graves consecuencias de la terrible migración haitiana, a propósito de un caso emblemático, el ataque salvaje del que fue víctima una niña dominicana, Cielo Sena García, pues les ha concitado en una acción unificada para denunciar este y otros casos que de manera muy repetida se están dando en el territorio y que barruntan una situación que no va a ir mejorando de continuar las políticas gubernamentales en materia migratoria como se han conducido en los últimos años. Robert, hay una actividad de esta llamada Mesa Cielo Sena García, que se llama así en honor a esta niña, que queremos que nos pongan la fotografía de la niña, que es una simple dominicana, una niña de un rostro bellísimo que fue mutilada y perdió sus brazos por un ataque salvaje de uno de estos migrantes indocumentados que no hay control hecho sobre ni su ingreso ni su permanencia, hecho que ha continuado impune e increíblemente demuestra las falencias de un Estado que no le da respuesta ni a ella ni a las muchas víctimas de estas situaciones de violencia que se están multiplicando en el país en contra de dominicanos. Es correcto. ¿Qué va a hacer esta Mesa Cielo Sena García, que se ha llamado así, utilizando esta niña, el nombre de esta niña, para honrar también su situación? Antes que nada quiero recordar que el agresor no ha sido perseguido.
El agresor está prófugo y no se ha iniciado ningún tipo de operativo. No existe ningún operativo fuera de Pedro Brán, ni a cargo de la policía, ni a cargo del Estado, ni de la Cancillería, ni de ningún otro organismo. Ni del Ministerio Público, ni del sistema de protección de niños ni adolescentes. Absolutamente. Para ella no hay Estado dominicano, para esa pobre niña. O sea, las normativas especiales, supranacionales, que establece el Código del Menor, que ordena que el Estado dominicano tiene que garantizar y tiene las debidas responsabilidades en el caso de víctimas o de niños, especialmente en estado de peligro, no se están cumpliendo. ¿Qué es la mesa? ¿Qué es la Mesa Nacionalista Cielo García? La mesa es una plataforma donde se pretende hacer un esfuerzo de unificación, de aglutinar a todos los grupos patrióticos locales, provinciales, nacionales, toda esa gama de activistas que hay en el país, ese sentimiento nacional que es mayoritario, tratar de crear una agenda nacional frente al Estado, frente a los organismos internacionales, para afrontar lo que yo entiendo es el desafío más grave que tiene el pueblo y la nación y el Estado dominicano hoy día. La mesa asumió este caso y gracias a los esfuerzos de todas las personas y ciudadanos nacionalistas y patrióticos que participan en la mesa, Cielo García hoy es un caso nacional. Un caso, claro, es una tragedia, pero es un caso nacional que se está exponiendo con toda su crudeza. Mucha gente decía, ¿y por qué las fotos? Bueno, las fotos porque es la necesidad de poner objetivamente una realidad. Aquí no hay morbo, aquí no hay morbo. Aquí lo que hay es la necesidad de exponer lo que otros ocultaron y lo que quieren todavía seguir ocultando. El martes 27 tenemos una conferencia de prensa. Tú vas a ser el orador principal invitado para leer un documento que nosotros entendemos es el inicio de partida de fijar posiciones frente al Estado, frente a las instituciones públicas y frente a los organismos internacionales sobre el problema de Cielo García como víctima de un crimen y delito de odio, como un ataque racial, y con ella todas otras víctimas dominicanas que se están documentando para exponerlas tanto a nivel de las autoridades de justicia dominicanas, a nivel del Ministerio Público, como a nivel del gobierno y de organismos que tienen responsabilidad en la migración, que no han hecho absolutamente nada. Estimular la migración. Como el llamado Instituto de Migración, que es pagado por el presupuesto nacional, pero está al servicio de las políticas haitianas. Así es. Y al servicio de facilitar y proteger las políticas migratorias haitianas hacia la República Dominicana. ¿El lugar y la hora? Eso va a ser en el restaurante Vizcaya, el martes 27 a las 9 de la mañana. El restaurante Vizcaya queda en la avenida San Martín, esquina en sus Doctor inicios, Delgado. sí, casi esquina Doctor Delgado. Es correcto. ¿Es abierta al público? Es abierta al público y allí se van a ofrecer importantes declaraciones sobre el caso de Cielo García y sobre otros casos que están siendo documentados ya. Pues repetimos entonces la invitación. Esta mesa Cielo Sena García va a tener esta rueda de prensa el próximo martes 27 a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Restaurante Vizcaya. Restaurante Vizcaya en la avenida San Martín, esquina Doctor Delgado. Sí. Háganse eco de estos dominicanos y dominicanas que ven este programa en el extranjero. Una información Esto hay importante. que darle seguimiento. Es la cuestión de las donaciones que se hacen. La familia de Cielo García no ha pedido dinero. Simplemente nosotros, los activistas y los nacionalistas que están trabajando en el proceso de apoyo a Cielo García, han abierto una cuenta a nombre del padre y de Kat Musa, que es una profesional muy ese día, muy por seria. falta de tiempo, vamos a entonces, y lo repetiremos, el número de esa cuenta, porque correcto. ya nos están sacando del aire. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado. El lunes doña Consuelo Despradel continuará con todos ustedes llevándoles, como siempre, su muy enérgica participación. Gracias, Robert, por haber Gracias a ustedes. participado en este programa. Amigos, hasta viernes próximo.